Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar hablando del tema: ¿cuál es el estado de nuestra alma después de la muerte? Uno de los mayores problemas que enfrenta el ser humano es cómo termina su vida y qué es lo que sucede después de su muerte. Es una pregunta crucial para todos nosotros porque la vida de nuestra existencia son unos cuantos años, pero la eternidad es para siempre. El hombre puede atiborrarse de actividades y de pensamientos para evadir por sí mismo este tema, oscureciéndolo en un rincón de su mente, pero no puede ni jamás podrá escapar del día final de su vida. El mundo secular e incluso la ciencia tiene un esquema de pensamiento en donde hace creer que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Es lo que se conoce como el ciclo de la vida. Es simplemente observación biológica de un orden natural. Este orden no explica ni tampoco puede los motivos y los propósitos de la vida y el motivo de la muerte. La ciencia es sumamente limitada. Para nosotros los creyentes existe un panorama mucho más claro y más entendible. Nosotros sabemos que el origen de la vida proviene de Dios y nosotros creemos en el creacionismo divino, que tiene un propósito moral y racional, y creemos que el ser humano tiene atributos morales de dignidad, de afectos y de altos valores universales, y que a su vez la muerte provino por el decreto de Dios como parte de su juicio hacia la humanidad por la desobediencia a esas mismas leyes morales. El pecado introdujo la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. En Romanos 3:23 dice: por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. Los ateos y los incrédulos afirman que no existe nada después de la muerte. Bueno, este argumento es conveniente para ellos porque finalmente viven su vida como quieren, sin rendirle cuentas a ningún ser. Pero este argumento tiene una muy buena apariencia. Aparentemente da aires de libertad y de progreso, pero su fin es terrible porque bajo este mismo argumento se podrían justificar cualquier acto terrible e inmoral como la depravación sexual, el asesinato, el robo, el homicidio. Y si finalmente no existe nada ni nadie que nos juzgue, ¿qué más da? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Del mismo modo, las religiones y muchos religiosos establecen falsas enseñanzas donde creen que todas las personas son salvas y estarán con Dios después de su muerte. No importa la religión con que trates y te esfuerces de portarte bien, independientemente de tus pecados o de tus actos privados o públicos, porque ellos basan su argumento en la bondad de Dios y no creen que Dios castigará los actos que han cometido en contra de Él. Pero si Dios es bueno y no castiga el pecado y deja pasar a todos al reino de los cielos, entonces no sería un Dios justo y se convertiría Dios como en cualquier juez humano corrupto, y esto no es así. Dios sí es bueno, Dios sí es justo, pero Dios es sumamente santo y no hay injusticia ni maldad en él. Dios jamás va a dar por inocente al culpable. Hasta podemos haber escuchado falsas enseñanzas donde las personas al morir purgan penas durante miles de años y después salen libres a disfrutar del reino de los cielos junto con el Señor. Pero esto no es así. Pero ¿qué dicen acerca de las Escrituras con respecto al estado de nuestra alma después de la muerte? Bueno, nosotros los creyentes creemos que las almas de todas las personas que depositan su fe y su confianza y su vida en Jesucristo, en su obra, en su poder y en su amor, inmediatamente al morir, al instante somos trasladados a la presencia de Dios en un instante. Y hay varios argumentos en las Sagradas Escrituras con respecto a esto.
En Lucas capítulo 23, verso 42, cuando el Señor Jesús está crucificado en medio de dos ladrones, uno de ellos le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le responde: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En Filipenses 1:23, el apóstol Pablo le dice a los de la iglesia de Filipos: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, no sé qué escoger, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 6, el apóstol Pablo dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo e inmediatamente presentes en el Señor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 19, hay una historia real y verdadera. No es una parábola, porque las parábolas de Jesús, los personajes no tienen nombre y son historias muy comunes que las personas pueden conocer y que sirven para ilustrar el reino de Dios. Pero en esta historia se presenta un hombre llamado Lázaro, el patriarca Abraham, y un rico avaro y arrogante. Y resulta que, de acuerdo a la literatura hebrea, en el Antiguo Testamento se cree que en el fondo de la tierra hay un lugar llamado Seol. Y de acuerdo a esta historia, ese lugar llamado Seol está dividido en dos partes, y que en medio hay un gran abismo que los separaba, de modo que las personas no pueden cruzar de un lado a otro, y que al morir, según la justicia de Dios, unos aparecen con el padre Abraham y otros aparecen en un lugar de tormento. El mendigo Lázaro estaba con el patriarca Abraham gozando, consolándose, gozando de un bienestar junto con el padre Abraham, y mientras que el rico avaro estaba en un lugar de tormento. Y las personas que descienden a ese lugar de castigo están conscientes de su estado, no están dormidos, pueden ver y sentir, están sumamente angustiados por los actos que vivieron en su vida en la tierra, y están desesperados con una sed terrible y una llama que les quema su existencia, y piden desesperadamente que vayan hacia la tierra, hacia la vida, a avisarles a sus familiares, pero nadie puede ir a decirles eso. Para nosotros los creyentes es una fortuna saber nuestro destino después de la muerte. Dios nunca miente y sus promesas son una verdadera realidad y se cumplen. Incluso nuestra actitud hacia la muerte cambia. Antes nos dominaba el terror, a la incertidumbre, al más allá, al qué va a pasar. Pero el día de hoy Jesucristo nos ha dado de su Espíritu Santo, y es cuando empezamos a anhelar estar enfrente de Él y estar en su presencia. Aunque humanamente nosotros podemos tener miedo a un accidente, a una enfermedad o a las adversidades, la mayoría de los cristianos estamos de acuerdo en que estar con Cristo es mucho mejor que estar aquí. Podemos decir junto con el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si tú el día de hoy no crees nada de esto, eres un ateo y no te interesa nada en tu destino eterno, bueno, considera. Si tú piensas que, bueno, los que creemos en un destino eterno de salvación y de gozo no existe, y tú por tu lado piensas que no hay nada, pues bueno, al morir nosotros dos, pues nada sucede, nada pierdes, no hay ninguna consecuencia. Pero si resulta ser cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras, tú te encontrarás en una lamentable situación de castigo y tormento por toda la eternidad. Y sin embargo, por otro lado, has estado creyendo en lo que las religiones han establecido como enseñanza de que todas las personas que mueren, todas las personas se van a salvar independientemente de lo que hayan hecho. Yo te sugiero y te ruego que investigues por ti mismo lo que dicen las Sagradas Escrituras de cómo podemos entrar al reino de los cielos al morir. Y esto es depositando nuestra confianza en Jesucristo, arrepintiéndonos de nuestra vida de pecado y abrazando la cruz de Cristo, olvidándonos de nuestra vida
pasada y entregando nuestra vida y nuestra voluntad a un Dios amoroso que está dispuesto a perdonarte hasta el día de hoy para que tú tomes y consideres lo que has hecho en tu vida porque has atacado su santidad y su ley y eso es lo que te condena. Pero Jesucristo el día de hoy está dispuesto a alabarte, a perdonarte y a estar contigo por toda la eternidad. Considéralo, piensa en tu destino eterno, piensa en el último día de tu existencia y que Dios te bendiga hasta entonces.